Esta es nuestra tercera sesión de Historia Universal con la consigna Soy aseado con mi espacio de trabajo, y el día de hoy vamos a comenzar con este video que ya hemos visto, hemos analizado, lo hemos comentado sobre el origen del hombre, ¿no? Nuestro tema es la hominización. Entonces nos preguntamos, ¿qué es hominización? Hay que darnos cuenta que nuevamente nos recalcan el hecho de que es un proceso, pero a su vez este proceso es sumamente largo, complejo, demora mucho tiempo. Específicamente se refiere a la evolución del hombre, desde su aparición en la Tierra hasta adquirir las características actuales, tanto externas, físicas, como intelectuales. En otras palabras, es el proceso de transformación de los homínidos, desde que aparece esta especie homínida hasta que llega a ser el Homo sapiens actual. Naturalmente, no hay todavía una ley que diga así fue la hominización, porque cada vez se van encontrando más evidencias. Hasta hace algunos años, Lucy era el antecedente más antiguo que tenía el humano. Con el paso del tiempo se han ido encontrando más restos fósiles. ¿Qué es un homínido? Esta palabrita se refiere a la familia de primates que se caracteriza por su aspecto antropomorfo, lo subrayo, antropo, que significa hombre, y morfo, que significa forma, ¿no? Y algo más, no tienen cola. Esa es su característica. Un homínido de esa época es un ser vivo que se parece a nosotros, es decir, tiene forma humana, y además no tiene cola, a diferencia de los otros primates. Y a esa familia de animales pertenece el hombre y otras especies también, el chimpancé, por ejemplo, el gorila y el orangután. Es decir, estos tres animalitos son las especies más parecidas genéticamente a nosotros, ¿ya? Aunque algunos dicen que el término más adecuado es homínino, sobre todo para referirse a ese homínido que se separó de estos animales y se convirtió en el ser humano, y que forma una misma línea evolutiva, ¿no? Son nuestros antepasados, los homínidos. Pero por ahora vamos a dejarlo en homínido. Necesariamente tenemos que mencionar que África, este continente que se encuentra aquí, es llamado cuna de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno se refiere a cuna, se refiere al lugar o al punto de nacimiento. Entonces, la humanidad surge aquí, específicamente en el Valle del Rift, en la parte centro-oriental de África. ¿Ya? Ahora, es necesario conocer cuáles son los factores que hicieron posible que este primate se convierta en hombre. Es decir, cuáles son esos factores que hicieron posible el proceso de hominización. Hemos definido a hominización como la transformación del primate, del homínido, en hombre. Hay varios. Por ejemplo, el bipedismo. Bipedismo, bi significa que camina en dos patas, tal como se ve en la imagen, el bipedismo. Este homínido, a diferencia del resto, caminaba en dos patas, claro. Al principio camina pocos metros, va buscando de repente alimentos, se para en dos patas para ver si hay algún depredador y luego como se cansa, sus piernas todavía son muy chiquitas, tiene que volver a caminar en cuatro patas. Otra diferencia de estos homínidos, la mano prensil. Nosotros tenemos una mano prensil que puede agarrar objetos. El resto de primates no tiene mano prensil, tiene cola prensil. Con su cola es que ellos se agarran y se envuelven para movilizarse por los árboles. El humano ya no tiene esta característica, tiene la mano prensil, se moviliza con sus manos. Y con el tiempo, al usar sus piernas, sus manos le quedan libres para agarrar cualquier objeto. Además, la capacidad craneana.
mientras este primate va evolucionando, su capacidad craneana va aumentando. Su cerebro era pequeñito antes, así, chiquito su cerebro, así, así. Con el paso del tiempo, su cerebro se hace más grande. Eso permite que desarrolle más todavía su inteligencia. Y algo que completamente nos ha diferenciado del resto de especies animales es el lenguaje articulado. Un lenguaje que cuando surge todavía es onomatopéyico, es decir, solamente emite sonidos, imitando la naturaleza. Pero con el paso de los años ya tenemos un lenguaje definido y establecido, y con sus diferentes idiomas. Este hombre usa herramientas. Te pregunto yo, ¿existirá algún animal que use herramientas? Nos diferenciamos también en la dieta, la comida. Hay un estudioso llamado Federico Engels que nos dice, cuando el hombre se le acaba los vegetales para comer, tenía dos opciones. Uno, no comer nada, no adaptarse y morir, extinguirse, o adaptarse a comer otra cosa. Y lo que encontró fue animales muertos que otros depredadores habían dejado. Y no le quedaba otra más que comer. Al comer carne, que al principio le va a caer mal, le va a doler la barriga, va a sentirse pues así con Se va a mareos, acostumbrar. náuseas, vómitos, pero con el tiempo su cuerpo se adapta. Al comer carne, su sistema inmunológico también se refuerza, su inteligencia aumenta, su musculatura también porque es pura proteína. Entonces, el hombre empieza a evolucionar. Si no comía carne, el hombre se hubiera quedado como un primate, comiendo frutas toda la vida. Así como los monitos, pues, ¿no? Que le gusta comer plátano, frutas, así. Y ya por último, algo que ningún animal en la historia ha hecho, usar el fuego. Dime ahora sí, vamos a conocer a nuestros antepasados, es decir, a la especie de los homínidos. Al día de hoy, el antepasado más antiguo que tiene el ser humano es el Sahelanthropus chadensis, con una antigüedad aproximada de 7 millones de años. Lo único que se ha encontrado es este cráneo, llamado el cráneo de Toumai, porque ahí fue donde se encontró en el país de Chad. Según los análisis, pertenece al género homínido y es el más antiguo, es decir, pertenece a la especie humana. Otra de las evidencias también antiguas que se ha encontrado es el Ardipithecus ramidus, con una antigüedad de aproximadamente 4.400 millones de años. Perdón, 4 millones y medio de años. Este es el cráneo que se ha encontrado del Ardipithecus y al hacer la reconstrucción, aproximadamente se tiene una especie similar a esta. Como tú puedes notar, todavía no se parece al hombre, todavía no. Tiene características simiescas aún, pero como no tiene cola, sus brazos son más grandes que sus piernas, empieza a movilizarse en dos patas, ya está teniendo poco a poco las características de un homínido. También fue encontrado en África, en el país de Etiopía. Atención aquí, vamos a hablar sobre el No, profe, Australopithecus. todavía no, profesor, todavía no. Matías, gracias por interrumpir ahí nuestra grabación. El Australopithecus, que surge aproximadamente, porque nadie estuvo ahí para decirnos, sí, yo conviví con el Australopithecus, nadie. 3 millones de años de antigüedad. Este Australopithecus, una de las especies que aparece es el Anamensis, localizado también en Etiopía. Otra de las especies es el Afarensis, porque se encuentra en diferentes localidades. Y aquí en Afarensis sí estamos hablando de el esqueleto Lucy, encontrado en Etiopía. Este es el rostro reconstruido de quien probablemente fue un Australopithecus, un antecedente del ser humano, que hasta hace algunos años era considerado la especie humana más antigua. Ya sabemos que no. Se han encontrado otras evidencias. Así se hizo la reconstrucción, mira. Esto es lo que se encontró en un principio. Y por la computadora pudieron reconstruir su cuerpo, ¿no? Además, la prueba de que el Australopithecus ya era bípedo, es decir, ya caminaba en dos patas traseras, lo encontramos en Tanzania, con la huella de la Etole.
¿A qué se refiere la huella de la Etoli? Acá en esta comunidad de la Etoli se encontraron estas huellas, mira, que da la impresión de que por ahí hubiera caminado una persona en dos patas. Esta es la fotografía y esta es la comunidad de la Etoli. Y por último tenemos el Australopithecus africanus. Este tipo de Australopithecus se encontró en Sudáfrica, acá debe decir Sudáfrica, y se encontró este cráneo que probablemente sea de un niño. Se le llamó el niño de Town. Al hacer la reconstrucción, finalizaron y concluyeron que probablemente así fue el rostro de este Australopithecus. Muy similar ya a un ser humano, ¿eh? Claro, con mayor vellosidad, ¿no? Mayor cantidad de vello capilar, de vello corporal también, facial, pero ya se parece a un niño. Luego tenemos al Paranthropus, con una antigüedad aproximada de 2,5 millones de años hasta 1 millón de años. Esos Paranthropus fueron de dos tipos. El Paranthropus aiotypicus, que se encontró en, otra vez, Sudáfrica, debe decir aquí, Sudáfrica, pero tenía una característica. Este Paranthropus no podemos decir que sea un antecedente directo del humano. Es un familiar, pero no es antecedente directo. ¿Por qué? Porque tiene una cresta sagital, date cuenta, mira, en su cráneo tiene un tipo de cresta sagital que no es pues una herramienta muy visible, porque obviamente está lleno de pelos, así como aquí. Míralo, no se nota, pero al momento de hacer el descubrimiento se encontró pues este tipo de cráneo que daba la apariencia de que tuviera un tipo de cresta, ¿no? Si su hueso hubiera crecido un poquito más. Nuestra especie humana no tiene esas características, ¿no? No sé, Obviamente acá estaba. no será si se golpea la cabeza, eso lo hace, lo rectifica el dolor, no lo hace doler. Probablemente, ¿cuál habrá sido su utilidad en esa época? De repente para enfrentarse, ¿no? A los demás machos de su propia especie. Ya tenemos el Paranthropus y el Paranthropus boisei, también encontrado en Tanzania, que tenía unas características bastante simiescas, pero se organizaba. Era bastante robusto, pero ya se organizaba en pequeñas manadas.